Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros un hombre que le digo cuasi columnista de este programa, que es el querido amigo doctor Gregorio Badeni, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el presidente incluso, la Academia de Derecho, de la de Periodismo, mucha actuación pública con gran envergadura, la ha ejercido siempre, con gran transparencia, un constitucionalista de los mejores que conozco en el país. Y también tenemos a un joven defensor de la libertad de prensa, el doctor Daniel Dessain, representante del diario que cumplió 100 años no hace mucho, La Gaceta de Tucumán, que creo que en el interior a lo mejor es el diario que mayor tiraje tiene. El doctor Dessain ha sido presidente de ADEPA, es hoy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, de esta entidad que cumple 50 años la semana que viene, y también es representante de la CIP, creo que en la región. Un hombre que tiene 40 años y yo lo felicito por toda la tarea que realiza. Así que, querido Goyo y querido Daniel, les agradezco mucho la presencia en este programa, en un momento muy especial y difícil de la vida del país. Están volcadas las libertades, donde existe el resentimiento, un poco de fastidio, una cantidad de cosas, donde he visto hoy con satisfacción de alguna manera algunas posturas que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al tema de los jubilados, o al tema que hace otras cuestiones en cuanto a publicidad, por un planteo que creo que hizo Editorial Perfil. Pero principalmente quiero que hablemos, si ustedes están en condiciones de hacerlo, mucho mejor que yo, que es el tema del 7D, de la Ley de Medios, del 161. Bueno, lo dejaríamos al maestro Badeni que comenzara a expresarse al respecto. ¿Puedo hacer una breve introducción jurídica? ¿Cómo no, querido? El Grupo Clarín en su momento obtuvo una medida cautelar de no innovar hasta tanto se resolviera por la justicia si era constitucional o no, entre otros el artículo 161 de la Ley de Medios, que establece la obligación de desinvertir en el lapso de un año para determinadas entidades que superan los mínimos que se fija la ley en cuanto a las licencias de medios audiovisuales que pueden tener. La Corte dispuso que esa medida cautelar cesa el día 7 de diciembre. Y la interpretación que hicimos todos, o casi todos, del fallo de la Corte es que si cesa la medida de no innovar, a partir de ese momento volvemos a la situación anterior y comienza a correr el plazo de un año que prevé el artículo 161 de la Ley de Medios. Porque si había una medida cautelar de no innovar, no se podía innovar en nada. Claro. Y recién ahora se podrá hacer efectiva la ley respecto al Grupo Clarín. Pero la interpretación que hacen algunos organismos del gobierno, especialmente a la autoridad de aplicación, es que el plazo ya estaría cuasi vencido, porque sería el plazo común que se le otorgó a otros medios, y que por añadidura, si no se presenta inmediatamente, antes del 7 de diciembre, de parte de Clarín, un plan de reestructuración, han dicho que bueno, procederán a disponer la caducidad de licencias, a llamar a nuevos concursos y si no hay oferentes razonables, a hacer la adjudicación directa. Esas son las dos posiciones que se presentan. Vamos a ver lo que ocurre. Desde un punto de vista legal, para mí la solución es muy clara. No se pueden avasallar derechos, tenemos que ajustarnos a lo que dicen las normas jurídicas. Pero una cosa es el orden jurídico y otra cosa es el orden político. Y vemos últimamente que a veces colisionan los dos y que las vías políticas, de hecho, se imponen sobre el derecho, generando nuevos reclamos judiciales, protestas, etcétera, que nos hacen mucho daño a todos, ¿no? Querido Goyo, es decir que la cultura de la ley no se aplica acá, sino de la fuerza o de la aspiración individual que tiene cada sector. Lamentablemente no hay una cultura jurídica. Exacto. No hay una cultura jurídica, no hay una cultura de respeto a la ley, pero no solamente a la Constitución, a las leyes fundamentales, sino a veces a las leyes más elementales que regulan nuestra convivencia cotidiana. Vemos que hay cierto desapego y deseo de, bueno, si podemos eludir la ley en provecho propio, hagámoslo.
¿no? Pero eso está mal. Eso está mal y habría que tratar de revertir a través de la educación ese comportamiento de mucha gente. Querido Daniel, un hombre que yo destaco siempre por su trabajo permanente, por su juventud y por lo que está haciendo en favor de la libertad de prensa, de expresión y la libertad en general, que es lo que sostenemos y nuestra Constitución lo plantea concretamente. Te dejo también tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que buena parte de los argentinos estamos viviendo esta situación como una obra de suspenso, ¿no? En la que tenemos distintos capítulos, en la que hay muchos actores que son muy torpes, un libreto que se improvisa en gran medida, discursos épicos, pero también contradicciones dentro de ese discurso. Y hay una suerte de clima de cuenta regresiva, en la que sentimos que el 7D, que ha sido una fecha impuesta por el propio gobierno, a partir de los anuncios y de las expectativas que ha generado, algo va a explotar que no sabemos muy bien qué es y qué consecuencias puede tener. Ahora, yo creo que hay, desde el punto de vista comunicacional, un error estratégico muy grave por parte del gobierno. A mí me tocó, hace poco más de 30 días, exponer la situación de la Argentina en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde los protagonistas suelen ser Venezuela, suele ser Cuba, suele ser Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y este año el protagonista fue la Argentina. Y fue la Argentina porque algo tan complejo como una ley, que tiene sus matices, que está vinculado a un lenguaje críptico para la mayor parte de la gente, el gobierno lo simplificó con un eslogan, lo simplificó con una cifra y una letra, ¿no? Que tiene una connotación claramente bélica. Lo que se está anunciando ahí es una invasión. Y eso lo que hizo fue despertar las señales de alerta de los editores de todo el continente y yo creo que de buena parte de la ciudadanía que de otra manera quizás no hubiese comprendido de que acá se estaba anunciando un ataque. Claro, y aparte que parece que fuera una idea fija de destruir en lugar de construir, cuando vemos que el doctor Sabatella, creo que o el diputado ahora en Lasca ha dicho haya fallo, no haya fallo, es una cosa de la ley de la selva de alguna manera. Pienso un poco más todavía, creo que es importante que independientemente que estemos defendiendo esto, que para mí todas las libertades tenemos que defenderlas, la más cara es la libertad de esta, la libertad de prensa y de expresión, no nos olvidemos de otros temas fundamentales, es como si quisiéramos distraer la atención haciendo un ataque violento en este tema y nos olvidáramos que hay una cantidad de pobres, una cantidad de gente que no sabe cómo llega a fin de mes y otros problemas gravísimos en el país. Yo creo que a todos hay que la misma importancia, no es el único tema. Ellos parece que lo tomaran como si fuera el gano pierda y me parece que no es lo más conveniente. ¿Qué opinás, Goyo? Sí, mira, esto en cierto modo lo que vos estás diciendo es que todo esto responde a una línea de política agonal y no de política arquitectónica. Acá lo que se busca, en definitiva, es una cuota de poder o asegurar una cuota de poder a costa del Estado de Derecho. Porque si las empresas concesionarias tenían todavía unos años más, que por lo menos se extenderían hasta el 2015 con motivo del decreto de necesidad de urgencia que dictó el mismo presidente Kirchner, que fue ratificado por ambas cámaras del Congreso y que el Senado lo ratificó después de haber sido sancionada la ley de medios. Lo que correspondía era esperar hasta el año 2015 y ahí llamar a un nuevo proceso licitatorio de aquellas licencias que hubo. Eso es lo que impone una política arquitectónica, buscando mejorar el servicio de comunicación, pero no en forma tan apresurada, tratar de arrebatar, digamos, licencias a algunos para dárselas a otros con el fin de fomentar la activa propaganda que se está desarrollando desde distintos órganos de gobierno, no publicidad, propaganda directamente. Propaganda, exactamente. Avisos enormes, fútbol para todo. Eso es política agonal de conquista del poder a cualquier precio, de conservación del poder a cualquier precio que le hace daño al país. Querido Daniel, como dice Goyo. Estoy totalmente de acuerdo y hay algunos datos que revelan esa visión sobre la realidad por parte del gobierno. Este año lo presupuestado para gastos de comunicación es de 7.100 millones de pesos. 7.100 millones para el año 2012. Para el año 2012. El monto de publicidad oficial está, de acuerdo a lo que marca la Oficina Nacional de Presupuesto, en 590 millones de pesos. Si le sumamos Fútbol para Todos, hay 1.300 millones de pesos más. Si le sumamos el costo de medios públicos... para todos también.
Autonomía para todos son 480 millones en 4 años. Tenemos 900 millones, que es el costo de mantenimiento de los medios públicos en la Argentina, 160 millones, que es el costo de mantenimiento del AFCA. Es decir, que desde el punto de vista porcentual en la inversión del Estado, eso implica montos muy considerables. Tengamos en cuenta que en el 2003 la inversión en publicidad oficial era de 46 millones. Ahora estamos hablando de una cifra... En 2003 46 millones y ahora... Y ahora estamos hablando de 580, nada más que de publicidad de forma específica, pero si sumamos todos los costos vinculados a la comunicación estamos en 7.100 millones. Lo que yo creo es que ahí, evidentemente, dentro del imaginario oficialista, hay una relación directa de las adversidades que le presenta la realidad con los medios de comunicación, ¿no? Si no, nosotros vemos qué hizo el gobierno kirchnerista en el momento más crítico, que fue en el 2009, con la crisis con el campo, la derrota legislativa, la caída de la imagen presidencial y la derrota de Néstor Kirchner ante de Narváez. ¿Cuál fue la reacción o cuál fue la principal respuesta? La ley de medios, ¿no? Entonces, ahí vemos una lógica dentro del gobierno el cual adjudica cualquier obstáculo que puede tener su gestión a una suerte de conspiración en la que los medios son un actor principal. Y contaron con la suerte de que nosotros los opositores jugamos sin conocimiento de la realidad y sin grandeza. Yo creo que es una cuestión dificilísima, es decir, no solamente en este aspecto, es una cuestión donde para ahí reluce un poco o sale a la colación como una especie de resentimiento, de que somos todos enemigos, lo que no coincidimos. ¿Por qué no aprendemos, por ejemplo, yo digo hoy, veo que México, donde reasume el PRI, después de tantos años, llegando a una segunda Moncloa prácticamente, hay algunas diferencias, pareciera ahora, los 3 partidos más importantes de México y se ponen de acuerdo. Acá parece que somos el salvate como pueda, el todos contra todos, y creo que esto es lo que no nos puede ayudar de ninguna manera. Ahora, Goyo, ¿qué te parece a vos la actitud que asumió la Corte, por ejemplo, en el tema de pedirle a primera instancia, a la Cámara, etcétera, que se expidan? La Corte lo que hizo es, por un lado, tratar de restablecer el orden dentro de la estructura del Poder Judicial que se estaba desarticulando. Y en segundo lugar, imponer el principio de autoridad, porque ella es la cabeza del Poder Judicial. Y lo hizo de una manera prudente, de una manera que yo estimo que es eficaz, que le da cierto respaldo a los jueces de todos los fueros, en orden a que si ocurre algo grave preservarlos de alguna manera, ¿no? Sabemos que la Corte va a reaccionar. Dentro de sus posibilidades, claro está, pero que va a reaccionar como lo está haciendo, ¿no? Es importante la decisión que ha tomado, por ejemplo, hoy la Corte para dejar sin efectos todas las recusaciones de los jueces del fuero previsional, por ejemplo, que tiene atascados pero centenares de miles de expedientes jubilados. Sí, aparte al ANSES le dijo cosas muy importantes. Le pidió una suerte de rendición de cuentas al ANSES. A uno lo reconforta cuando ve que la justicia actúa de esta manera, ¿no? Pero no tendría que hacer eso la Corte. Es decir, la Corte está llegando a una situación límite en cuanto a sus atribuciones. Es una pena que llegue la Corte a eso y que no lo hagan los dirigentes políticos. El Estado de necesidad. El Congreso, el Poder Ejecutivo, que lo hagan ellos. Actuaba la Corte por la omisión de los dirigentes políticos. Así nuestra, diremos. Y vos, Daniel, que sos un hombre que está joven, que sos abogado, que sos capaz, ¿qué opinas de eso? Bueno, que claramente el sistema de frenos y contrapesos, ¿no?, que define el equilibrio republicano está dañado, ¿no? Tenemos un Congreso débil. Eso le iba a preguntar, el Poder Legislativo, ¿cuál es la actitud que a criterio de ustedes dos está asumiendo en este caso? Bueno, lo que ha pasado aquí es que la oposición está fragmentada y eso hace que el contrapeso natural que en un sistema bipartidista convencional se produce, se diluya muchísimo en ese sentido. El oficialismo ha sido muy inteligente en tratar de dividir a las distintas expresiones de la oposición. La presidenta Kirchner ha tenido una mayoría muy amplia en las últimas elecciones y lo que queda frente es el Poder Judicial, que está siendo atacado de manera sistemática, porque además de la ley de medios y las contradicciones que se podemos señalar en el interior de la ley de medios, el problema es lo que ha rodeado a la aplicación de la ley. La aplicación selectiva, por un lado, la cantidad de ataques al principio de igualdad en la aplicación de esa ley, pero por otro lado,
un fuero, por ejemplo, como el civil y comercial, que ha sido diezmado. 11 jueces que han renunciado han sido recusados. Entonces, eso evidencia un ataque sistemático que lo que está en definitiva afectando es un principio elemental, que es el de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y ante eso, ante una oposición fragmentada, un poder legislativo donde hay una mayoría oficialista, un poder judicial atacado sistemáticamente, lo que queda enfrente es la prensa, que se intenta colocarla en el lugar de rival político, que es un lugar que no le corresponde. ¿Ustedes leyeron, vieron lo que sostiene el ministro de Justicia el otro día? El programa este 678, creo. Una cosa que yo todavía no lo alcanzo a entender. Y con respecto, hablamos de la CIP, ustedes dos hoy. Digo, ¿cuál es la repercusión que esta actitud que está asumiendo el Poder Ejecutivo Nacional con respecto al tema del cual estamos hablando, la ley de medios, etcétera, va a tener en el exterior? Bueno, ya la ha tenido, ¿no? Ya hay manifestaciones muy ya la ha tenido. Mañana está llegando una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, presidida por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, una comisión de una decena de personas. Está llegando el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, de la AIR. Están llegando representantes de distintas asociaciones vinculadas a la libertad de expresión de distintos países de la América Latina. Es decir, que toda una serie está llegando de una comisión de la Red Mundial de Editores, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de representantes de asociaciones ligadas a los medios y a la libertad de expresión que viene a interiorizarse con respecto a lo que va a ocurrir a partir de esta fecha que el gobierno ha elegido como un momento simbólico en el que se supone que va a pasar algo que no sabemos todavía muy bien qué es. Vos has hablado hoy de los países, hablaste de Venezuela, de Ecuador, y Ecuador ha apretado el torniquete de forma increíble en este aspecto. Yo creo que la gente, vuelvo a repetir, independientemente del tema, además de esto, está preocupada por muchas otras cosas, pero acentúa la falta de credibilidad en la dirigencia, la falta de credibilidad en el gobierno, la falta de credibilidad en la oposición misma. Yo creo que de una vez por todas tenemos que aplicar el tema de respetar la Constitución y asumir la actitud que corresponda. Vos que sos un maestro del derecho constitucional, ¿qué opinás, Goyo? Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero hace falta vocación. Claro. Hace falta vocación. Y uno yo personalmente no lo percibo ya desde hace bastante tiempo. Nos quedan 4 minutos, creo que podemos seguir analizando. Y hay algo muy importante que dijo recién Daniel. La imagen del país, que se está deteriorando en distintos ámbitos en el exterior, se está deteriorando ahora también en lo que hace a la libertad de expresión, que es la madre de todas las libertades. Claro. Ya el año pasado, con Daniel, cuando estuvimos en la CIP, se citaba 5 países. Argentina ya estaba incluido en los 5. Y ahora Daniel dice que de los 5, Argentina es el que encabeza el lote. Pasamos a Correa y demás, Daniel. Y eso es muy preocupante, y la gente tiene que tener conciencia de que eso le hace un gran daño al país en cuanto a imagen de la Argentina, que repercute en lo económico, en lo social, en todas las áreas, ¿no? Nos estamos apartando del mundo. Y vos, Daniel, estás viendo que viajás mucho también a estas reuniones de la CIP y todo eso. Es así, es así. Lo que pasa es que el 7D no nace en el vacío, ¿no? Sino que hay todo un proceso que abarca los últimos años, los últimos 4 años en particular, en el que ha habido un avance del gobierno sobre los medios a través de diversos ataques. Del 2009 en adelante, decías vos. El 2009 es un punto de inflexión, ya había algunos antecedentes previos, pero donde tenemos toda una serie de medidas gubernamentales, de proyectos de leyes como la ley del papel, por ejemplo, que es una espada de Damocles sobre el periodismo gráfico, la distribución irregular de la pauta oficial usada como una herramienta para primero castigar a los medios, ataques verbales y ataques físicos a muchos periodistas en la Argentina. Hay un récord, hubo 160 ataques en lo que va del año, ¿no? Ataques físicos y verbales contra periodistas, los bloqueos a los diarios con la pasividad y la inacción del Estado frente a ese avasallamiento. Es decir, toda una serie de medidas y de hechos que lo que hacen es avasallar la libertad de expresión en la Argentina. Y en ese contexto se desarrolla lo del 7D. Yo leí por ahí algo porque por ahí se le quiere invitar solamente al Grupo Clarín. Y lo demás, hablé de lo de Telefónica, había una serie de cuestiones. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Cómo ven ese tema? Pues cada grupo tratará de articular su estrategia para poder quedar lo mejor posicionada posible.
Y es razonable que así lo hagan, no es criticable de ningún modo. Pero evidentemente acá el gobierno tiene entre ceja y ceja un solo grupo, y ese es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín. ¿Por qué? Bueno, ellos lo sabrán cuál habrá sido el cortocircuito que se produjo en su momento para que esto ocurra. Pero es una muestra de gran intolerancia, un retroceso cultural y cívico-democrático muy grande. Enorme. Y la generación de un conflicto que no debería existir frente a todos los problemas, como vos bien señalaste, que padece en este momento la población argentina. Y vos, Daniel, yo digo que, en definitiva, lo que decía Goyo, cada uno se podrá defender, pero se le apuntó exclusivamente al Grupo Clarín, un poco a la Nación también, ¿no? Pero fundamentalmente a este grupo. Cuando hay otros que podrían incurrir en eso, de lo que ellos alegan como errores, quizás es más que los propios, que ellos están señalándole a un solo grupo, ¿no? Eso es lo preocupante, el uso instrumental de una ley para un caso concreto, ¿no? Hay una cantidad de elementos que hacen que parezca que la ley es un traje a medida para Clarín y que no abarca la otra veintena de medios que acceden a alguna de las pautas que están fijadas allí. Los medios hacen los seres humanos y puede haber cometido errores el Grupo Clarín, otros grupos, nosotros, todos. Pero creo que tenemos que entrar en una etapa de prudencia, de sensatez, de seriedad, de buscar lo mejor para el país y no estar en la confrontación permanente que no sirve para nada. Se nos ha ido el programa, así que yo les agradezco mucho al querido amigo Goyo y al amigo querido Daniel. Espero que prime el criterio, la sensatez y que podamos resolver este tema sin perjudicar, como decía Goyo también, fundamentalmente en el exterior, los intereses de los 40 millones de argentinos. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Ha sido un gran gusto que estuvieran hoy con nosotros dos personas de la envergadura moral e intelectual, el querido amigo el doctor Badeni y el querido amigo Daniel Desain. Y es un momento que a uno le hace analizar con profundo criterio y en profundidad un tema que nos preocupa a todos. Yo creo que está en juego la libertad, está en juego la violación de los artículos en los cuales la Constitución establece con total claridad cómo la libertad de expresión tiene que tener plena vigencia en nuestro país.
Lamentablemente esto proviene de la Constitución del 53-60, sigue después, y ahora estamos pensando en reelección, una serie de cuestiones, en lugar de ocuparnos de cumplir totalmente, expresamente, lo que establece nuestra Carta Magna. Entonces llega un momento en el cual no tenemos autoridad para pedirle nada a la gente, porque los dirigentes estamos cometiendo errores que de ninguna manera podemos justificar. Creo que ha llegado el momento en que, con espíritu constructivo, iniciemos un gran debate sobre distintos temas. Por ejemplo, la ley de medios. Yo me acuerdo que cuando me tocó representar mi provincia en el Senado de la Nación, presidía la Comisión de Comunicaciones un gran senador que fue don Conrado Storani. Analizábamos el tema, yo era integrante de esa comisión, en la libertad de expresión, que estaba también él, estaba el senador Vittel, por nombrar algunos, de distintos partidos. Nunca se improvisó este tema. Nunca se buscó beneficios para uno y perjuicios para el otro. Yo creo que acá tenemos que entender de una vez por todas que no podemos tener hijos y entenados, réprobos y elegidos, y la igualdad ante la ley tiene que tener una vigencia enorme. Estamos hablando permanentemente de esto. Creo que el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho una demostración de resentimiento, de falta de generosidad, de falta de espíritu constructivo, de falta de pensar en lo que decía el doctor Baden y decía el amigo de Sainz. ¿Qué repercusión va a tener esto, no solamente en el país, sino también en el exterior? Porque va a repercutir no solamente que, como ahora estamos aislados del mundo, no que el mundo se nos vino encima, como dijo la presidenta en algún momento, sino que jamás vamos a lograr que nadie venga recursos genuinos, inversiones directas del exterior y capaz ni siquiera a lo mejor de nuestro país. Entonces ha llegado el momento que nos preocupemos en hacer de la mejor manera las cosas, en tener la humildad necesaria para reconocer los errores y que Dios nos ilumine para acertar en nuestras decisiones. Pero además, con esto termino, preocuparnos de los otros problemas. Yo digo lo último, hay casi un 80% de la población argentina, 26% de los cuales no llegan a fin de año con lo esencial para poder subsistir. Y hay un 50 y tantos % que llega con enorme esfuerzo. Tenemos también el de la clase pasiva, sobre el cual se ha expedido, creo que en el día de la fecha, la Corte con respecto, yo diría, usando un término que no es que me guste demasiado, pero lo digo, el chicaneo permanente del ANSES para que los jubilados no puedan crear lo que legítimamente les corresponde. Dejemos de enfrentarnos, tratemos de integrarnos para que prime fundamentalmente la libertad y para que nuestro país vuelva a ser aquel país que todos anhelamos en el concierto de las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.